Hola queridos amigos, hoy nos encontramos con el Rav Aryeh Natan, que hoy nos va a estar explicando una visita en el Kever David. Buenos días, Rav Aryeh. Buenos días, shalom, shalom. Estamos aquí en el monte Sion, que es uno de los montes que rodean a Jerusalén. Estamos fuera de la ciudad vieja y vamos a hacer una pequeña visita al Mitjan, al lugar donde se encuentra tradicionalmente la tumba del rey David. Ahora, un encuentro acá en este lugar no puede excluir a una persona pero muy importante que habló sobre este lugar y que representa prácticamente una conexión de nuestra tradición con el lugar en el que estamos, que es el Kever David, y es un jajam, un rabino del año 1200 y algo, que se llamó Ishtori Aparji. Ishtori Aparji. Ish significa hombre, Tori quiere decir el hombre de la Torah, Aparji es el apellido, como era costumbre entre los judíos españoles, que solían ponerse sus apellidos según los lugares donde venían en España. Así, por ejemplo, tenemos Rabenu Yonah Girondi, Rabenu Yonah, que venía de Gerona, y él, Rabbi Ishtori Aparji, venía de un lugar que probablemente se llamara Flores o Florencia, algún lugar así, puede ser, que no sabemos exactamente qué lugar de España era, pero de allí él venía, Ishtori Aparji. Y Rabenu Ishtori Aparji escribió un libro fundamental, muy importante, que tiene que ver mucho con la tierra de Israel. Ese libro se llamó Kaftor Baperach. Kaftor Baperach quiere decir el botón y la flor. Es una expresión que sale de la menorá que se construyó en el templo y que indica siempre la conexión de algo hermoso y muy bello. En este libro, Rabbi Ishtori Aparji nos relata exactamente dónde estamos y qué es lo que significa este lugar. Está diciendo que en el monte Sion fue el lugar donde se puso el Aron Abrit, se puso el arca de la alianza, que todos conocemos, el arca de oro con los querubines, etc. Mientras Shlomo HaMelech durante 7 años demoró la construcción del templo en el Har Moriah, o sea, en lo que conocemos como el monte del templo. Duró en total como 7 años. Mientras eso era así, incluso desde la época de su padre, de David, el Aron Abrit fue ubicado en un Oel, en una especie de carpa, en el monte Sion. Y dice Ishtori Aparji que vino a Israel en el año 1200 y algo, que ese Oel todavía existe. Y todos lo llaman Ejal David. ¿Por qué? Porque Shlomo, David primero y después Shlomo, quisieron poner ese Aarón, el Aron Abrit, en el lugar donde el rey, o sea, David, iba a ser enterrado. Y por eso es que conocemos desde entonces y hasta ahora el Kever David, el lugar donde se enterró el rey David. Ese fue el lugar donde estuvo el Aron Abrit hasta que se inauguró el Bet HaMikdash en el monte Sion. Rav, ¿dónde estamos entrando ahora? ¿Dónde estamos en estos momentos? Acabamos de entrar al Mitjan, se dice en hebreo, o sea, al edificio que fue construido en la época de los cruzados, en este sitio, en el monte Sion. Ellos lo hicieron, los cruzados, lo hicieron por varios motivos, que en algún momento también vamos a relatar y vamos a tratar de explicar. Y así es como construyeron este edificio grande, este edificio bastante grande. Tiene un patio interior, una columnata, tiene la parte interna donde vamos a ver la cúpula que habló Ishtori Aparji, que bajo esa cúpula se ubicó en un momento el Arca de la Alianza hasta que se llevó a la Har Moriah. Eso obviamente pasó mucho tiempo antes que el edificio estuviese construido, pero se guardó el recuerdo del lugar. Y en este lugar, en una parte a la que en esta ocasión vamos a llegar, están enterrados los reyes de Israel, no solamente David, sino también Shlomo y su descendencia. Exactamente el lugar exacto no lo conocemos, pero podemos más o menos ubicarlo. Vamos
a ir ingresando. El edificio, como ustedes se dan cuenta, las cúpulas, el techo, los arcos, todo es de la época medieval. Está construido con la arquitectura de esa época. Para aquel que conoce la arquitectura se va a enterar o va a saber de qué estamos hablando. Siempre es muy visitado por muchos turistas de muchas religiones por el contenido que tiene el rey David, no solo para el judaísmo, sino que también para el cristianismo y también para el islam. ¿Cómo? Conocía que el rey David era también importante para los cristianos, pero no sabía que era importante para los musulmanes. Es uno de los llamados profetas, lo llaman David Nabi, que es el profeta David. Eso, ellos llaman así a todos los personajes del Tanaj. Y también por eso vienen a visitar la tumba. El lugar en que vamos a ingresar ahora es lo que tradicionalmente se conoce como el lugar donde está enterrado el rey David, debajo de nosotros, pero realmente no es total y absolutamente seguro que así sea, pero sí hay una entrada que hoy día está cerrada a lo que sería una especie de escalera, que esa escalera comunica a un túnel, que ese túnel comunica a un lugar bastante más amplio, del que vamos a también a explicar. Algo muy parecido a lo que pasó en Hebrón. Lo que ocurre en Hebrón, que hay escaleras que bajan a túneles que comunican a otros lugares, donde en esos otros lugares el rey estaría junto con su familia, los demás reyes de Israel estarían allí enterrados. Una pregunta, Rav. Esto de construir en túneles, ¿se debe a porque querían mantener el lugar oculto o porque a medida que pasó el tiempo fueron construyendo una ciudad encima de otra ciudad? Primero es para mantener el lugar protegido, o sea, para que no vaya a ser saqueado, no vaya a ser violado o vaya a ocurrir algún tipo de problema de ese tipo. Entonces generalmente se los enterraba en túneles a los cuales, o en cuevas a los cuales habían túneles que era muy difícil acceder. Y se ponía un siún, se ponía como una marca en algún lugar para indicar que aquí abajo, en alguna parte, estaba la tumba. Lo que nosotros vamos a ver ahora, vamos a ver un sarcófago muy grande, pero eso no es la tumba, es simplemente un sarcófago medieval que señala el lugar donde supuestamente estaría la tumba. Realmente no lo es, sino que es la entrada a las escaleras que comunican a los túneles. Le tombeau est à l'intérieur, pas ici. Ça, c'est les messieurs en Adouet, l'amour de Dieu. Actualmente se mantiene aquí un kollel, o sea, hay personas que vienen y estudian constantemente en este lugar. Y estamos en el lugar donde se reza, acá hay el aula Kodesh, el lugar donde se hacen las tefilot y también se estudia. Y en la parte interior está el sarcófago, en el sarcófago medieval, que señala la entrada a los túneles que comunican a donde estará la tumba del rey. Este es el sarcófago, que es una señal, como en Hebrón, por ejemplo, también hay lugares donde se señalan ciertos lugares especiales con este tipo de construcción, una especie de sarcófago que señala algo, o sea, es una señal de algo. En este caso es la señal de que aquí está la entrada a los lugares donde llevarían a la tumba del rey. El lugar exacto es este. Hoy día esto está cerrado, tapeado y cementado y puesto todo esto, pero aquí en este lugar hay una entrada. Debajo de todo esto hay una entrada que lleva a unas escaleras. Esas escaleras llevan a un túnel que va hacia allá. Nosotros vamos a seguir eso hacia allá y dan a una especie de lugar gigante, muy grande. Y en este lugar estaría la tumba del rey y de los demás reyes. Esto es lo que la tradición nos enseña y vamos a ver algunos comentarios. Ahora, este es el lugar
como dice Historia Parjí, donde se puso el Aron Abrit con una carga. Después se construye esto y esto está justo enfrente al Arabait, o sea, está justo enfrente al Monte Moria. Llegar así, justamente al monte del templo donde se va a construir después el Sagrado Templo. Y de aquí el arca fue llevada, en ese tiempo no había un edificio, había una carpa, y fue llevada hasta el Arabait, en esta procesión de la que habla el Naví en el libro de los Jueces. Después, en la época de los cruzados, como dije, ellos construyeron este edificio y le dieron una importancia por lo importante que es para ellos el rey David, y por el segundo piso donde también hay cosas importantes para los cristianos de lo que ellos piensan que este edificio representa. En estos momentos nos encontramos en la sección de los hombres. Acá es donde vienen los hombres a rezar. Seguimos en el Mithan, el edificio donde está el Kever del rey David, la tumba del rey David, y nos encontramos frente a muchos edificios y a muchos lugares que hoy día sirven para estudiar Torah. Y esto es el mejor honor y respeto que se le puede haber dado al rey David, de que tenemos lugares donde se está estudiando Torah. Y queremos otra vez mostrar un poco más de este sistema de estudio de Torah. Habíamos ya mencionado a el Rav Historia Parjí y su famoso libro Kaftor Baperach, en el cual el Rav cita en el año 1200, finales del 1200, como dije, la idea que ya estaba presente en autores anteriores de que el Mithan, el lugar donde está la tumba del rey David, había servido para mantener al Aron Abrit, el arca de la alianza, hasta que se inauguró el Bet HaMikdash y fue llevado el arca de aquí hasta allá. Esta idea está presente no solamente en ellos, sino incluso en el Talmud del Ramban. Ramban fue Rabbi Moshe ben Nachman, conocido generalmente como Nachmanides. Él tenía un alumno, se lo conoce así como el alumno del Ramban, el alumno de Nachmanides, y él también habla sobre este punto y dice lo siguiente en pocas palabras, simplemente para poder tenerlo presente. Dice: le mala arriba mi Mayana Shiloach, estamos arriba del manantial del Shiloach, bajar en el monte Shan Metzudat Zion, ahí se encuentra la Metzudat Zion donde estamos nosotros ahora, Beshan Kidrei Amelachim, y ahí están las tumbas de los reyes, Besham Binyam Yasham Korim Oto Ejal David, y ahí hay un binyan antiguo, dice el Talmud del Ramban, que lo llaman Ejal David, Mejuvan Neged Bet HaMikdash, que está exactamente mirando hacia el Bet HaMikdash. Matlikin Sham Nerot, se encienden ahí velas, Liktushat HaMakom, por la santidad del lugar. Ombrin Shehu Binyan David, y se dice que ese es el lugar de David. Hu HaMakom Asher Haya Sham Haroma Elokim, es allí donde estuvo el Arona Elokim. Mishevió David Leveit, cuando lo trajo David a la casa, Ad Shenibna Habayit, hasta que se
construyó el templo. Bekarov Misham Hu Migdal David. Y cerca de este lugar también está el Migdal de David. O sea, según lo que dice Historia Parjí en el Kaftor Baperaj, el lugar y allá en el edificio antiguo del que estamos hablando, ese fue el lugar donde fue puesto el Aron Abrit, como ya dijimos, y aquí donde están enterrados los reyes. Vamos a ver que en este lugar se encienden velas, vamos a ver también eso que sigue siendo una costumbre también hasta ahora. Vamos a continuar. Entonces, estos escritos son la vívida prueba de que ahí está la tumba del rey David. Rey David. Sí, esto que acabo de leer es un autor, pero hay muchos más que opinan lo mismo que estamos sobre las tumbas de los reyes. Exactamente el lugar no lo podemos identificar, pero sí que estamos cerca de o encima de. ¿Por qué los reyes se enterrarían tan cerca del Beit HaMikdash? Primero porque, como habíamos dicho, en este lugar había sido puesto el Aron Abrit, el Arca de la Alianza había sido puesto acá. Entonces David, cuando pidió que cuando se inaugurara el templo el Aarón iba a ir hasta allá, y él quería estar enterrado precisamente debajo del lugar donde había sido puesto el Aron Abrit, el Arca de la Alianza, hasta que fue llevado a la inauguración en la construcción del Beit HaMikdash. Y ya que fue enterrado David, entonces fue enterrado Shlomo, su hijo, y su nieto, y varios más que están enterrados acá en un lugar que vamos a ver después exactamente más o menos donde el lugar se ubica. Como habíamos explicado, el lugar este fue construido en la época de los cruzados. Estamos hablando más o menos hace 1000 años atrás. El edificio, los diferentes lugares que hemos visto, y también la parte de abajo donde estaba esa cúpula y donde está ese sarcófago. Ellos lo construyeron por el Masoret, por la tradición que había de que en este lugar estaba enterrado el rey David, y fue una forma que tuvieron de poner una señal, como si fuese de la existencia de la tumba del rey. Ya explicamos también que exactamente no es así, sino que ahí hay una entrada en uno de los costados a unas escaleras que dan unos túneles que llevan a un lugar más amplio, que Bezrat Hashem vamos a tratar de ver algo de eso. Los cruzados estuvieron en Eretz Israel por casi 90 años solamente. No en Eretz Israel, perdón, en Jerusalén estuvieron como cerca de 90 años, no tuvieron más tiempo. Fueron vencidos por Saladino y tuvieron que salir de Jerusalén y se fueron. Sin embargo, Saladino permitió que las diferentes religiones, la religión judía, los cristianos y obviamente los musulmanes, él era musulmán, siguieran practicando su religión en los diferentes lugares donde lo habían hecho hasta ese momento, y incluyendo este lugar, que es el donde estaba la tumba del rey David, que había quedado en poder de los franciscanos, si mal no recuerdo, y continuaron. Pero ¿qué ocurrió? Los Yehudim que vivían alrededor del monte Sión y que vivían en el barrio judío en Jerusalén, también venían a hacer tefilá acá al Kever David, a la tumba de David, y esto comenzó a provocar discusiones entre ambos, entre Yehudim y entre Notzrim. Los Notzrim no dejaban, los cristianos no dejaban que los judíos vinieran, y se provocó todo un problema bastante grave. Entonces, ¿qué hicieron? Ambos grupos fueron a hacer o tratar de que se solucionara el problema con los musulmanes, que eran los que ahora gobernaban Jerusalén. Y el Mushel, el gobernador de Jerusalén, preguntó al sultán en diferentes lugares qué se hace con algo así. Entonces le dijeron muy simple: si ese lugar representa algo para el Islam, o sea, si tiene algo que ver con algo que represente o que signifique algo para la religión islámica, entonces el lugar no es ni cristiano ni judío, es islámico. Buscaron y encontraron que en el Corán se habla del Naví David, del profeta David. Entonces dijeron, no es ni de los cristianos, y echaron a los curas de acá, echaron a los monjes, a los franciscanos los echaron de acá, y tampoco dejaron que los Yehudim ingresaran a rezar acá. Esto provocó también bastantes conflictos, pero finalmente decidieron llegar a un acuerdo. ¿Cuál fue el acuerdo? El lugar quedaba en poder de los musulmanes, y los cristianos podían venir 2 veces al año
a rezar a este lugar. Solamente 2 veces al año podían venir a rezar acá, y los Yehudim podían ingresar al segundo piso de este edificio, donde los musulmanes pusieron algo muy parecido al sarcófago que vimos abajo, pusieron lo mismo arriba, en el segundo piso, y dijeron: esta es la tumba del rey David, acá pueden ustedes venir y rezar, y había que pagar. Se tenía que pagar para ingresar a rezar a ese lugar, al segundo piso, que era el mismo lugar donde los cristianos podían 2 veces al año venir y también rezar. Ellos hacían acá ceremonias. Y el lugar quedó en poder de los musulmanes, especialmente de una familia musulmana, que es la familia Ben Daud, el hijo de David, como si fuera, que eran los que cobraban el dinero. Eso fue así desde la Edad Media, o sea, estamos hablando hace casi 1000 años atrás, más o menos cuando comenzó todo esto, 800 años atrás prácticamente. Así ocurrió hasta 1948. Que en 1948, cuando se decretó el Estado, cuando el Estado de Israel se fundó, entonces la Legión Árabe de Jordania y otros países árabes atacaron al Estado que estaban haciendo, pensando que lo podían vencer, pero no fue así. ¿Y qué resultó de esto? Que el lugar en que nosotros estamos, en los acuerdos a los que se llegaron después con los jordanos, este lugar, el monte Sión, quedó en poder de Israel, quedó en poder del Estado de Israel, y la ciudad vieja, que está después de la puerta de Sión, quedó en poder de los jordanos, y ellos de allí destruyeron las sinagogas y expulsaron a los judíos de allí por precisamente la puerta de Sión. La foto famosa que todos los judíos están saliendo de la ciudad vieja en el 48 es precisamente esa puerta, la puerta de Sión. Y así ocurrió en 1948. Cuando los soldados israelíes llegaron acá y tomaron el monte Sión, hay un sipur muy interesante que cuentan que había, porque todos sabían que en el segundo piso ese es el lugar donde estaba la tumba del rey, así ellos pensaban, y así habían dicho. Pero ¿qué ocurrió? Cuando ellos ingresaron al segundo piso, apareció una persona, no sabemos quién es, y les dijo: no crean esto es una mentira, la tumba del rey está abajo. Y realmente bajaron al primer piso y ahí vieron el sarcófago que ya mostramos y vieron la entrada a la cueva, que en ese momento estaba abierta. Varios arqueólogos trabajaron en ese momento, en los años 48 y 50, empezaron a trabajar en el lugar para poder descubrir qué ocurría. Pero pasaron cosas, y los arqueólogos que trabajaron en ese proyecto, uno en especial, que es el que más bajó, murió en un ataque a Ramat Rachel. Aquí los árabes atacaron por el año 50, 52, atacaron un barrio de Jerusalén, y precisamente él estaba allí en una conferencia sobre arqueología y bombardearon el hotel donde él estaba, y fue una de las víctimas, uno de los que falleció en ese momento. No se siguió, se cerró el lugar y quedó así cerrado. ¿Bien? Después, este lugar donde nosotros estamos ahora, durante la ocupación jordana, cuando los jordanos, los árabes, estaban en la Ira Ticá, esos 20 años, hasta la guerra de los 6 días, este era el lugar más cercano al Kotel. Entonces, ¿qué hacían los Yehudim? Venían a este lugar donde estamos ahora, a esta terraza, y desde aquí rezaban. No se olviden que les dijimos que el lugar donde está el sarcófago abajo, donde estuvo el Arca de la Alianza, ese lugar da precisamente frente al Har HaBayit. Entonces subían los Yehudim a este tercer piso, y aquí, desde allí atrás de mí, de ahí ellos rezaban al Kotel, y de ahí ellos veían incluso, hoy día hay árboles, pero de ahí se puede ver el Har HaBayit, se puede ver el monte del templo, y de allí surgió la costumbre, que en ese momento, hoy día ya no están, puede ser que no sea necesario, pero en ese momento sí estaban, había aquí palomas. Entonces, ¿qué hacían? Amarraban a las palomas pedidos en las patas de las palomas, y las palomas los llevaban hasta el Kotel. Eso ocurrió durante 20 años. Y más aún, el presidente del Estado de Israel, Yitzhak Ben-Zvi, tenía por costumbre venir a este lugar para mostrar la presencia judía en precisamente el lugar del Kever del rey David, la tumba del rey David, y estaba aquí, recibía personas durante los Hagim, durante las festividades, y este es el lugar donde él recibía a estas personas, que se llama el Hadar Anasi, el
cuarto del presidente. Ahí se alcanza a ver la cúpula de la roca, el domo de la roca se alcanza a ver allí. Entonces aquí habían palomas, amarraban los pedidos y estamos nosotros frente precisamente al Arabán. Entonces esos 20 años que no se podía llegar al Kotel, rezaban aquí, desde aquí rezaban así. Se alcanza a ver ahí la cúpula. O Baruch Hashem, gracias a Dios, tenemos ya la Bet Knesset de la Jurba, está construida, que es la cúpula que se ve acá. Y al frente prácticamente tenemos la cúpula que está levantando ahora de la Bet Knesset Tiferet Israel, que fueron destruidas en 1948 por los árabes. Las destruyeron las Bet Knesset y ahora Baruch Hashem se están reconstruyendo. La Jurba ya está construida, es la tercera vez que la construyen y como dijo el Gaón de Vilna, que habló sobre esto y dijo, si se construye la Jurba una tercera vez, es la señal de la venida del Mashiach. Y Baruch Hashem, la otra Bet Knesset Tiferet Israel ya está levantándose también. Mucho más alta, si ustedes ven, del domo de la roca, que eso de Ezrat Hashem algún día no va a estar allí. Y tenemos las dos cúpulas de Ezrat Hashem. Nosotros estamos aquí frente, este es el Monte Sión, como ya habíamos dicho, y enfrente tenemos el Har HaZeitin, el Monte de los Olivos, que es el cementerio judío más antiguo del mundo, porque era el que está aquí frente a la ciudad. La ciudad de Jerusalén estaba aquí, nosotros vemos esto, y frente a eso, después del valle, del valle que hay, se llega al Monte de los Olivos, a Har HaZeitin, y allí es donde está el cementerio judío, como les dije, el más antiguo del mundo, que sigue funcionando también hoy día. En 1948, cuando la Legión Jordana, los árabes atacaron la ciudad y la conquistaron realmente, expulsaron a los judíos de aquí, el Monte Sión quedó en poder de Israel nada más. Los árabes, ¿qué hicieron? Profanaron las tumbas y se sacaron las lápidas del cementerio, y con las lápidas del cementerio construyeron ese hotel que se ve en la punta del cerro. Ustedes ven ahí un hotel con unos arcos. Ese hotel está construido, las paredes del hotel está construido con las lápidas del cementerio judío. Por dentro lo han arreglado, pero incluso por fuera hoy día se pueden ver algunos lugares con letras hebreas que son de las lápidas del cementerio. En este cementerio estaban enterrados todos los grandes sabios de Israel, se enterraron aquí. Or HaChaim HaKadosh, sin fin de Jajamín están enterrados en el cementerio judío. Las tumbas más sagradas no las pudieron tocar, pero algunas sí. Hoy día Baruch Hashem se recuperó todo y tenemos el cementerio, y las personas que quieren todavía pueden seguir siendo enterradas allí. El cementerio sigue dando la vuelta y todo eso es el cementerio. Hay una parte más antigua, partes más modernas. Las personas que están enterradas en el Monte de los Olivos son las primeras que van a resucitar. Podemos ver que hay mucha presencia árabe cerca del cementerio judío. ¿Qué? Eso es son barrios árabes. Esto es Jerusalén, la Jerusalén oriental. Entonces todos esos barrios son barrios árabes. Sin embargo, Baruch Hashem, todo el lugar que ustedes ven aquí, todo el Mithan del Monte Sión, en gran parte está habitado por talmidim, por estudiantes de yeshiva, y por yeshivot y abrejim que estudian Torah día a día, siendo, como ya dije, el honor más grande que se le puede hacer al rey David, seguir estudiando lo que él mismo también estudiaba. Como ya habíamos mencionado cuando ingresamos al lugar donde estaba el sarcófago, habíamos dicho que allí en un costado hay una entrada secreta que baja a unas escaleras. De estas escaleras va a una especie de pasillo. Ese pasillo va de allá hasta este lugar donde estamos ahora. Este lugar, si
alguien tiene un poco más de experiencia en terrenos, esto es un relleno. Nosotros estamos parados sobre una camut, una cantidad de tierra que está sobre una gran cueva subterránea. O sea, debajo de esto hay una cueva subterránea gigante. Y la entrada a esa cueva está aquí. Este lugar fue construido por los griegos hace 300 años atrás, fue reparado y reconstruido nuevamente. Y aquí está la real entrada a la tumba del rey David. De los reyes está aquí. Vamos a ver que todo esto está, según lo que se ha dicho, se ha escrito en los libros, hay una cueva gigante que está sostenida por amudim, por columnas, y ahí están enterrados los reyes de Israel, está David, Shlomo, sus hijos, etc. Y se ingresaría realmente por este lugar. Sería la entrada más cerca. La otra entrada da un túnel, como dije, que llega hasta acá. Y Rav, ¿quién y por qué motivo puso esta cantidad de tierra sobre la cueva? Es para poder ocultar la cueva subterránea y de esa manera ocultar el real lugar donde el rey está sepultado. ¿Ven? Este lugar no es turístico, o sea, acá los turistas no llegan, siempre los traen al otro lugar nada más, pero este es el lugar más exacto donde podemos encontrar los rastros para entrar al lugar donde el rey y su familia están enterrados. Esta es la entrada, está obviamente completamente cerrada y prohibición de entrar. Una vez cuando vine en una de las tantas visitas, la encontré abierta y pudimos bajar hasta algún lugar de aquí. Esto es auténtico de hace muchísimos años. Y la entrada está allá, se puede ver desde aquí. Esto sigue, o sea, aquí hay una especie de cuarto, un cuarto no muy grande, y después de ese cuarto hay un pasillo incrustado como en la roca, en la tierra esta, y ese pasillo sigue y sigue y sigue. Vamos por arriba, vamos a ir por el pasillo este por arriba. O sea, es aquí, abajo, y continúa más o menos hasta acá. Acá, o sea, se puede caminar por debajo hasta acá. Acá lo cerraron, pusieron cemento y cerraron para que nadie continuara caminando, para que no se continúe. Pero supuestamente el pasillo continúa, atraviesa la cancha y las tumbas estarían donde ahora vamos a ver. Para desacralizar el lugar y no darle una importancia, los griegos construyeron acá una cancha de básquetbol donde ellos vienen a jugar, ¿no? Pero todo este lugar por debajo está hueco y hay muchas cosas que probablemente nosotros no sabemos exacto cuántas estas son, ¿ven? Dicen los Yerushalmim, dicen las personas que viven en Jerusalén, que los árboles más antiguos están inclinados en reverencia al rey. Están como inclinados, como que están reverenciando al rey. Hace como 20 años atrás, más o menos, ocurrió algo. La tierra acá se abrió, se produjo un agujero y se pudo ver la cueva gigante que está por debajo, acá en este lugar.
y obviamente vinieron y lo cerraron. Esto o sea, si podríamos empezar a excavar, pero provocaría un problema que no quiero pensar cuál puede ser. Y un rab que había entonces en Jerusalén, un gran tzadik, vino a este lugar y él supo que aquí, precisamente en este lugar, están enterrados los reyes de Israel. Y escribió los nombres, David Amelech, Shlomo Amelech, Hizkiyahu, Asa. Han querido borrarlo todo para que no haya testimonio, pero está acá, está aquí en este lugar, abajo en alguna parte. Realmente ahí estaría la tumba de los reyes de Israel. Vemos algunos rastros de velas. Que las personas vienen y encienden velas. Dijimos que este lugar, como ya dijo el Talmid del Ramban, que es un lugar donde la gente enciende velas. Se encienden en varios lugares de esto, pero acá en especial. Por lo que ocurrió entonces, se vio como una especie de señal que estamos volviendo al punto inicial. Acá también hay escrito cosas que se han puesto para indicar el lugar donde probablemente acá abajo en la cueva, muy, muy, muy profundo, allí esté realmente el rey David. Hoy vemos que hoy en día en las naciones se le hace un cortejo fúnebre a las personas, a los reyes, a las personas importantes. Incluso sabemos que por la halajá judía, sí, una persona que fallece debe ser enterrada inmediatamente. Inmediatamente, sí. Con los reyes sucedía lo mismo. Sí. O sea, se enterraba como cualquier otro judío, que en la mortaja, y tenía que ser rápido. ¿Por qué? Porque es mejor para el alma que la parte material del cuerpo vuelva a los elementos de donde vino, ¿okay? Según lo que está escrito en la Torá, polvo eres y al polvo volverás. Y cuanto más rápido sea, es mucho más la felicidad del alma. Y por eso se hace el entierro rápidamente. Hemos recorrido algunos de los puntos fundamentales del Kever, de la tumba de David Amelech. Nos hemos acompañado con Rabbi Eshtoria Parji y su famoso libro Kaftor Baperach, que es uno y otro con el Kever David. Es esto y ese libro. El que estudia el libro viene aquí, el que viene acá estudia el libro. Y queremos despedirnos para desearle a todos que el próximo año, que Bezrat Hashem, es Motzai Shvit, es el año después de la Shemitah. Y que Bezrat Hashem veamos grandes maravillas para Am Israel y para todo el mundo en este nuevo año que comienza. Que tengan todos Shalom y Braja.